Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la ley en Roma, pero para ello primero les voy a comenzar hablando sobre el derecho romano en sí. El derecho romano es la expresión con la cual se designa al ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y con posterioridad a aquellos instalados en distintos sectores de su imperio en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa desde la fundación de Roma 753 años antes de Cristo hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Ahora les voy a hablar sobre el nacimiento y desarrollo del derecho en Roma. El desarrollo del derecho en Roma tuvo tres fases. La primera fase se considera como el derecho fundamental en la religión y el ritualismo. Los augures eran representantes de esta primera fase. También los sacerdotes, que componían una especie de colegiado responsable de realizar estas prácticas ritualistas y poder establecer la ley y el orden en los conflictos civiles que se producían entre la población. Luego, la segunda fase fue que el derecho ritualista fue evolucionando a una más civil, acorde con los cambios que se estaban produciendo en la República. Se nombró a una comisión de 10 ciudadanos con capacidades especiales para poder legislar, dejando en segundo plano a los augures y a los sacerdotes en la elaboración de los textos jurídicos. También se dejan de lado las costumbres, los usos, las tradiciones. Se crea la ley de las 12 tablas, sin embargo, esta no se desvincula totalmente de la religión. Es decir, ahí, en esta fase, el derecho aún tenía mucha relación con lo divino, con lo espiritual. Luego, la tercera fase, en el siglo II a.C., con la creación de provincias dominadas por el incipiente Imperio Romano, se debieron crear una especie de jueces para estos territorios, con la capacidad de administrar justicia de forma más flexible de lo que hacían en la propia Roma. Pero lo más importante de esta modificación fue el avance en la separación entre el derecho romano ritualista y uno más. Roma abandona su libro sagrado para crear un cuerpo de leyes que permite la interpretación de los hechos bajo la luz de la razón. Es decir, el derecho se desvincula totalmente de lo divino o de lo religioso. Ahora les voy a hablar sobre la evolución histórica del sistema político en las diferentes fases del derecho romano. Les voy a hablar sobre dos fases principales, que es la de la monarquía y luego la república. Ahora me voy a referir sobre la organización social de la monarquía. La monarquía estaba conformada por patricios, plebeyos, clientes, los libertos y los esclavos. Primero, los patricios eran la clase privilegiada noble y sus miembros eran llamados ciudadanos. Eran los descendientes de las antiguas familias romanas o también llamadas gens. A estos le fue concedido el jus viatis, que comprendía el jus suffragii, que era el derecho a participar en las asambleas del pueblo y emitir sus votos. Luego está el jus honorum, que era el derecho a ocupar las magistraturas. Luego está el jus connubii, que era el derecho a contraer legítimo matrimonio. Luego está el jus commercii, que era el derecho para poder realizar toda clase de negocios jurídicos. Y luego está el jus actionis, para poder reconocer sus derechos ante la justicia. Después están los plebeyos. Estos estaban conformados por las clases sometidas. No eran considerados ciudadanos romanos, no se podían casar con los patricios ni tampoco ejercer ningún tipo de cargo. Luego estaban los clientes, que eran los hombres en condición de dependencia o vasallaje, que ocupaban un lugar intermedio entre los patricios y los plebeyos. El cliente no gozaba de derechos de la ciudad, sino de una libertad de hecho condicionada. Luego están los libertos, que eran los esclavos liberados, bien por la voluntad de sus dueños o porque habían pagado sus deudas o comprado su libertad. Tenían ciertos derechos como por ejemplo votar en la asamblea, pero siempre ligados al pater. Los esclavos, la mayoría de esclavos eran prisioneros de guerra, también eran deudores que no podían pagar sus deudas. Ahora les voy a hablar sobre la segunda fase, que es la república. Su organización social estaba conformada por el senado, las magistraturas, el consulado, Ahora les voy a hablar sobre la segunda fase, que es la república. Su organización social estaba conformado por el senado y las magistraturas. El senado estaba conformado por los senadores, quienes eran nombrados por los cónsules y los pretores, y más tarde por los censores. Las decisiones senatoriales iban dirigidas a los magistrados como actuar ante un conflicto de interés. Las funciones consultivas del Senado eran declarar la guerra y la paz, vigilar las ceremonias religiosas, administrar las finanzas públicas, nombramiento y dirección de los mandatos militares y distribución de las tierras conquistadas. El Senado era uno de los pilares de la República.
siendo el órgano político que exigía responsabilidades a los cónsules. Ahora las magistraturas. Ellos eran el conjunto de atribuciones con las cuales en Roma se investiga a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Estas se dividían en dos: magistraturas ordinarias mayores y magistraturas menores. Las magistraturas ordinarias mayores estaban conformadas por el consulado, la censura y el pretor. El consulado estaba conformado por 2 cónsules elegidos y designados por un año por los comicios centuriados. Fue la más alta magistratura romana, ya que en un inicio los cónsules ejercían la totalidad del imperio que en la época de la monarquía le correspondía al rey. Tenían ellos la facultad de convocar y presidir los comicios y el Senado y someter las cuestiones que dichos organismos debían decidir, como la dirección de la administración pública, desempeñar la jefatura de los ejércitos, tratados de paz y ejercer la jurisdicción en causas civiles y criminales. Luego está la censura. Las funciones del censor estaban inicialmente confiadas al cónsul, que podía delegarlas. Después se crearon los 2 censores elegidos cada 5 años, durando en sus funciones 18 meses. Sus competencias consistían en revisar la lista de los ciudadanos, la del Senado, y decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República en los siguientes 5 años. Luego está el pretor. Los pretores eran los encargados de presidir los tribunales durante un año. Ahora les voy a hablar sobre la organización política de la monarquía. Estaba conformada por el rey, el senado y los comicios, o también llamadas asambleas. El rey no era una monarquía absoluta. Él era elegido por los comicios confiándole autoridad suprema de forma vitalicia. Dentro de sus facultades se encontraba el mandato del ejército. Por segundo está el senado, que era quien coparticipaba del poder real como consejeros del rey. Estaba conformada por el jefe de parentelas que habían participado en la fundación de la ciudad y constituían las gens. Ellos eran elegidos por el rey. Luego están los comicios, o también llamadas asambleas, que tanto en la convocatoria para la reunión de los comicios era facultad del rey. Los comicios por curias eran los comicios conformados por los representantes de 30 curias y sus decisiones tomaban rango de ley. Tomaban decisiones sobre los actos correspondientes a la composición de la familia o transmisión de bienes. Luego están los comicios por centurias. Por el crecimiento de Roma es una nueva forma de división de la población para su funcionamiento en base a un censo económico. Ahora les voy a hablar sobre la segunda fase, que es la república. Su organización social estaba conformada por el Senado, las magistraturas, el consulado. Ahora les voy a hablar sobre la segunda fase, que es la república. Su organización social estaba conformado por el Senado y las magistraturas. El Senado estaba conformado por los senadores, quienes eran nombrados por los cónsules y los pretores, y más tarde por los censores. Las decisiones senatoriales iban dirigidas a los magistrados como actuar ante un conflicto de interés. Las funciones consultivas del Senado eran declarar la guerra y la paz, vigilar las ceremonias religiosas, administrar las finanzas públicas, nombramiento y dirección de los mandatos militares y distribución de las tierras conquistadas. El Senado era uno de los pilares de la República, siendo el órgano político que exigía responsabilidades a los cónsules. Ahora las magistraturas. Ellos eran el conjunto de atribuciones con las cuales en Roma se investiga a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad. Estas se dividían en dos: magistraturas ordinarias mayores y magistraturas menores. Las magistraturas ordinarias mayores estaban conformadas por el consulado, la censura y el pretor. El consulado estaba conformado por 2 cónsules elegidos y designados por un año por los comicios centuriados. Fue la más alta magistratura romana, ya que en un inicio los cónsules ejercían la totalidad del imperio que en la época de la monarquía le correspondía al rey. Tenían ellos la facultad de convocar y presidir los comicios y el Senado y someter las cuestiones que dichos organismos debían decidir, como la dirección de la administración pública, desempeñar la jefatura de los ejércitos, tratados de paz y ejercer la jurisdicción en causas civiles y criminales. Luego está la censura. Las funciones del censor estaban inicialmente confiadas al cónsul, que podía delegarlas. Después se crearon los 2 censores elegidos cada 5 años, durando en sus funciones 18 meses.
Sus competencias consistían en revisar la lista de los ciudadanos, la del Senado, y decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República en los siguientes 5 años. Luego está el pretor. Los pretores eran los encargados de presidir los tribunales durante 1 año. Luego están las magistraturas menores, que estaba conformado por la edilidad curul, la cuestura y el tribuno de la plebe. La edilidad curul, sus funciones estaban referidos al ciudadano de la ciudad, al ornato y a la habilidad de los edificios, a la circulación pública, a la vigilancia de precios, al control y promoción de espectáculos públicos. Y la cuestura fueron meros auxiliares de los cónsules, que estos elegían libremente. Posteriormente tuvieron al ejército de la jurisdicción criminal. Por último está el tribunato de la plebe, que la existencia de esta magistratura está vinculada a la lucha entre patricios y plebeyos. Integrado por 2 miembros, solo fue accesible a los ciudadanos plebeyos, siendo elegidos por los comicios. A los tribunos se les confería una función negativa, la intercesio. Este derecho por el que un magistrado podía vetar las decisiones de su colega era otorgado a los tribunos para enervar contra las resoluciones de los magistrados patricios. Las fuentes escritas. Fuentes del derecho romano. Las fuentes escritas son aquellas fuentes que se encuentran. Fuentes del derecho romano se dividen en 2, fuentes escritas y fuentes no escritas. Las fuentes escritas son aquellas fuentes que se encuentran plasmadas o tipificadas en el ordenamiento jurídico y que influyen indiscutiblemente en la creación de normas constitucionales. Para los romanos, la ley aludía al derecho escrito, por oposición al derecho no escrito, lo cual se entendía de la declaración normativa fundada en un acuerdo. Si el acuerdo era de todo el pueblo romano, la ley era pública. Si se fundaba en una relación entre particulares, la ley era privada. De tal manera se entiende que las fuentes escritas para los romanos era ley. Dentro de las fuentes escritas tenemos 7. Son la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones de los emperadores, los ejercicios del jus incendi, las respuestas de los juristas y los more maiorium. La ley es lo que el pueblo manda y establece con el nombre de pueblo. Se indican todos los ciudadanos, incluidos los patricios. El pueblo romano era llamado periódicamente a comicios. El resultado de estos era una lex, es decir, una ley. Luego están los plebiscitos, que es a lo que la plebe manda y establece. Los plebiscitos serían también el resultado de comicios, pero sin la intervención de los patricios. Estos comicios recibieron el nombre de concilios de la plebe y lo que en ellos se resolvía tomaba el nombre de plebiscitum. Luego están los senadoconsultos, que es lo que el Senado manda y establece, pero no es cualquier resolución del Senado, sino aquella que es interrogada por el emperador sobre alguna cuestión jurídica. Luego están las constituciones de los emperadores, que son decisiones del emperador. Según Ulpiano, estas decisiones son fuentes de derecho, en virtud de que cada emperador recibe esa potestad de la lex por la que el pueblo lo designó. Luego están los ejercicios del jus incendi. Algunos magistrados, principalmente en épocas de la República, tenían la facultad de dar edictos, que eran una forma de programa de acción. El uso preponderante de esta fuente fue por parte de los pretores, que emitían un edicto que era una suerte de listado de acciones judiciales. El jus incendi era el derecho de publicar edictos, lo cual luego pudo ser asumido por los emperadores. Después está la respuesta de los juristas. Algunos juristas tenían la facultad de dar respuestas a consultas jurídicas que después, por una u otra razón, se convertían en obligatorias para los jueces. Por último, las maros maiorium fueron fuente formal durante la etapa arcaica. Se llama así a los modos o estilos de vida de los antepasados, erróneamente simplificados como costumbres. Ahora les voy a hablar sobre las fuentes no escritas. Las fuentes no escritas son aquellas que no son imprescindibles para la creación de un ordenamiento jurídico, las cuales no se encuentran plasmadas en ninguna norma jurídica. Estas nacen de los hechos y procesos sociales que concurren en el nacimiento del derecho y con el tiempo se van haciendo ley. Entre ellas tenemos las costumbres, los usos sociales y las tradiciones. Ahora les voy a hablar sobre la estructura de la ley. El proceso de la formación de la ley en Roma fue que el proyecto, o también llamado rogatio, debía ser promulgado por el magistrado o por medio de un edicto especial. Luego la discusión se verificaba si el magistrado proponente lo permitía, como solía suceder en la mayoría de veces en reuniones, al efecto de lo celebrado, que se denominaban canciones. En estas se discutían las defensas del proyecto, es decir, las sucesiones,
y las oposiciones a su aprobación, es decir, las disuasiones. Todos los magistrados de igual o mayor categoría que el proponente y los tribunos de la plebe tenían la facultad de impedir que el proyecto se votara, pudiendo el proponente retirarlo, pero no modificarlo. La Asamblea legalmente convocaba y reunía. La Asamblea legalmente convocada y reunida aceptaba o rechazaba el proyecto en su totalidad mediante votación pública. El magistrado presidente del comicio daba conocimiento del éxito de la votación y si la ley era aprobada, leía al pueblo el texto de la misma. Ahora les voy a hablar sobre las partes de la ley en el derecho romano. Son tres: prescriptio, rogatio y sanctio. Prescriptio. Este contenía el nombre de los rogadores, la asamblea interrogada, el día y lugar del voto y la centuria o la tribu que había de votar primero. Luego, el rogatio o texto de la ley es el texto de la ley comúnmente dividido en capítulos. Capita. Luego está el sanctio o también consecuencias del incumplimiento de la ley. Esta era la consecuencia que derivaría cuando uno transgredía la ley. Ahora les voy a hablar sobre la ley de las 12 tablas. La tabla 1 fue sobre la citación en juicio, la tabla 2 fue del juicio, la tabla 3 del juzgamiento de las cosas, la tabla 4 de la patria potestad, la tabla 5 de las herencias y tutelas, la tabla 6 sobre la propiedad y la posesión, la tabla 7 sobre edificios y campos, la tabla 8 sobre los delitos, la tabla 9 sobre el derecho público, la tabla 10 sobre el derecho sagrado, la tabla 11 se desconoce el contenido de esta tabla. Se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. Por último tenemos a la tabla 12, que se desconoce también el título de esta tabla. Solo se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda a favor del acreedor para garantizar el precio abonado en rescate de una víctima.